Hola, bienvenidos otra vez a esta nueva entrega de clases en biología molecular. Hoy les estaré hablando acerca de las propiedades físico-químicas del ADN o de los ácidos nucleicos. Quiero recordarles que en entregas previas hablamos sobre las generalidades de los ácidos nucleicos y sobre la compactación del ADN, y puedes encontrarlo aquí en nuestro canal dMedinet. En la lista de reproducción buscamos biología molecular o clases de biología molecular y reproducimos desde el principio para que no te pierdas ningún capítulo de nuestras clases. Así que vamos a continuar explicando más sobre esta molécula del ADN y sus propiedades. Empecemos. Bueno, una propiedad interesante que deben recordar de los ácidos nucleicos es que se pueden desnaturalizar y renaturalizar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una hebra de DNA como está aquí ilustrado y la caliento o le agrego una sal muy fuerte, el DNA tiende a separarse, ¿no? Las bases, como decíamos, están unidas por puentes de hidrógeno que son muy lábiles, ¿no? Entonces, con suficiente calor uno es capaz de empezar a desnaturalizar esta hebra, lo cual permite que se empiece a abrir la hebra. Entonces, una vez que uno aplica suficiente calor, tendríamos un par de hebras de DNA separadas. Si uno deja enfriar ese DNA hacia temperatura ambiente, que se enfríe solo, la temperatura empieza a disminuir, entonces el DNA lo que hace es que empieza otra vez a aparearse, ¿no? Como originalmente estaba. Esa es una característica fundamental del DNA. Otra de las características es que las bases, dada su naturaleza cíclica, son buenos absorbentes, digamos, del espectro de la luz ultravioleta. ¿Eso qué? ¿Para qué nos sirve? Resulta que es realmente muy útil para cuantificar la cantidad de ácido nucleico que uno puede tener en una muestra, ¿no? Y resulta que cuando el DNA está desnaturalizada, es capaz de absorber mucho más luz ultravioleta. Esto es debido a que las bases quedan más expuestas, entonces eso hace que los anillos cíclicos de las bases puedan absorber más luz que cuando está en forma de doble hélice. Entonces, si uno desnaturaliza una molécula de DNA y la mide en luz ultravioleta, el nivel de absorbancia va a ser mayor que si no estuviera desnaturalizada esa molécula. Entonces, eso es característico del DNA, que absorbe más o menos a 260 nanómetros, que ustedes pueden ver ácidos nucleicos, y de este lado pueden ver el ácido nucleico que es de cadena simple, este que dice ssDNA o Single Strand DNA, por sus siglas en inglés. El nivel de absorbancia es mucho mayor, no es el pico de DNA de cadena simple lo que les decía, debido a que las bases están más expuestas. Después está el RNA, que como es una sola hebra también absorbe mucho, pero no tanto como si fueran dos hebras. Y más abajo está el DNA de cadena doble, ¿no? que sería esta línea en color azul, ustedes pueden ver aquí. Entonces, como ya está ensamblado, la cantidad de luz ultravioleta que puede absorber es un poco menor y se distingue fácilmente el espectro de absorción de los ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA, respecto de la absorbancia de una muestra que tiene mucha proteína, ¿no? O que es proteína particularmente. La proteína absorbe mayoritariamente a 280 nanómetros. Entonces, esas dos absorbancias son útiles porque uno, si quiere cuantificar ácidos nucleicos en una muestra, es decir, si ustedes quisieran obtener DNA de una fresa o de un plátano o de un mango o de lo que ustedes quieran, después pueden venir a un espectro que tenga luz ultravioleta, ponen la muestra, pueden medir a 260 y eso les va a decir cuánto de ácido nucleico tiene. Y ustedes cambian la configuración a 280 nanómetros y eso les puede decir tienes tanta proteína, ¿no? O tantas unidades de absorbancia en las zonas donde absorben la proteína. Entonces ustedes pueden ver relaciones entre esas dos mediciones y saber qué tanto ácido nucleico respecto de proteínas tienen en una muestra. Es decir, para ese tipo de cosas sirven estos datos, ¿no? Es decir, de absorbancia. Ok, otra cosa que también es muy interesante en los ácidos nucleicos es que se pueden hibridar, ¿no? Ustedes pueden tener, aquí me voy a permitir hacer como un comercial porque esta parte es muy interesante porque ya ha sido reportada en la literatura de ficción y no ficción, ¿no? Seguramente muchos de ustedes se acuerdan de este libro que se llama La isla del Dr. Moreau, ¿no? En la isla del Dr. Moreau es una historia un tanto romántica, si ustedes quieren verla, porque el sueño del Dr. Moreau que vive en esa isla es poder hacer un híbrido entre un humano y un animal, ¿no? Entonces el tipo es famoso porque se ganó el Nobel en algún momento de su vida, pero lo destierran, lo sacan de su país porque dicen que está medio loco y entonces él va a parar a esa isla y en medio del Pacífico.
A los que vieron la película seguramente lo recordarán, si leyeron el libro también lo recordarán. Entonces lo que él hacía es que él hacía híbridos de DNA, ¿no? Entonces él tenía muestras de DNA de una especie, de un humano por ejemplo, y en el otro tenía DNA de un tigre o de un jaguar o de un chivo, no sé, de lo que él quisiera. Entonces él decía, vamos a hacer un híbrido, ¿no? Entonces lo que él hacía es juntar esas dos hebras de DNA y esperaba que se unieran, ¿no? Las desnaturalizaba, las juntaba y hacía que se enfriaran. Entonces tenían dúplex de DNA de la misma cadena, obviamente, en azul y azul, o de la otra que sería la muestra 2 en rojo rojo, o un híbrido, ¿no? Entre ambas, entre rojo y azul. Entonces ese híbrido, ¿será que funciona o no funciona? Pues quién sabe, ¿no? De acuerdo a lo que le decía la novela, es que sí había un tipo medio mitad animal y mitad humano, y que después se empezaban a volver locos y que después se hizo un desastre. Entonces para los que vieron la película, no les voy a contar al final, pero es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Porque él hacía esos experimentos de hibridación. Esa es una característica del DNA. Otra característica es esto de la temperatura de melting o de derretimiento, que podemos llamar, que para más cortito se abrevia como TM, la temperatura de melting. Entonces la temperatura de melting es aquella en la cual la mitad de las moléculas de DNA que tengan en un recipiente o vaso de precipitados se disocia por completo. Ahora, ¿cómo se llega a esta temperatura de melting? Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que en la parte de abajo dice 52.5 grados Celsius, ¿no? Y tenemos una doble cadena de DNA entre azul y morado, más o menos. Y entonces en el eje de las Y dice fracción de pares de bases que están abiertas, ¿no? Entonces conforme uno avanza en el eje de las X hacia la derecha, la temperatura empieza a aumentar, ¿no? Entonces la segunda temperatura ya es 53 grados, después 53 y medio, después 54 para terminar en 54.5. Entonces si uno tiene una hebra de DNA, pues conforme uno la empieza a calentar, se empieza a abrir, como ya habíamos dicho, se empieza a desnaturalizar y llega un momento en que la mitad de las cadenas de DNA ya están completamente abiertas o disociadas, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la temperatura de Mel. Si uno empieza a aumentar la temperatura, va a llegar un momento en el que va a haber una población de dos hebras separadas, ¿no? O sea, el DNA que estaba duplex ahora se separó y tenemos dos hebras que están repapaloteando y están separadas, ¿no? Eso es que ya están completamente disociadas. Por eso la curva se aplana en esta parte, ¿no? Entonces si vamos a la mitad de esta curva, podemos ver que la temperatura de melting de este ejemplo en particular, más o menos 53 grados y medio, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la pregunta obvia de esto? ¿Cuál creen ustedes que sería una de las funciones que está asociada a esta temperatura de melting? Es una cuestión en donde la temperatura de melting está en función del contenido de guaninas y citosinas. ¿Por qué? Exactamente es por la cantidad de puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos tiene este par de bases? Como tiene 3 puentes de hidrógeno entre guanina y citosina, la fuerza, más bien la energía necesaria para romper esos 3 puentes claramente es mayor que si tuviéramos 2. Entonces la cantidad de GCs en una molécula de DNA es la que determina la temperatura de melting. Mientras tanto la adenina y timina es casi despreciable. Entonces si ustedes ven una cadena de DNA, entonces vemos cuánto es la temperatura de melting. Tiene que fijarse la cantidad de GCs, ¿no? Y bien, y con esto hemos llegado al final de esta clase. Estaremos subiendo más información a nuestra página web en www.dimedinet.com. En la pestaña de Ciencias Moleculares, ahí buscamos la opción de clases de biología molecular. Y estamos más activos ahí con otros cursos de información tanto para pacientes y como para profesionales de la salud. También estaremos replicando en nuestro canal Dimedinet y en nuestro canal aliado Biz de Ciencia. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Y no olvides compartir este video para que la información tenga un mayor alcance a profesionales de la salud y demás afines. Nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.